Di. Bueno, entonces, buenos días. Nosotros somos Paula San Martín y Sara Jiménez y al día de hoy les vamos a estar explicando el RAE de biomédicas en nuestro caso de anemia. Entonces, específicamente lo que nos pide el RAE es explicar por qué la uncinariasis produce anemia. Entonces aquí en la uncinariasis vamos a explicar las características de la uncinaria, que es el parásito. Entonces, primero que todo, este es un parásito blando y cilíndrico que se encuentra en regiones tropicales y subtropicales, ya que como lo vamos a mencionar más adelante, este requiere de unas condiciones climáticas que se dan en estas regiones y se transmite a través de la tierra. Esto se puede relacionar con el caso, ya que algunas zonas de Colombia son regiones tropicales y subtropicales, como otros países de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, bueno, también tenemos dos especies que vamos a estar mencionando como a más profundidad, que son Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Hay muchas diferencias entre esas dos especies. Entonces, ya vamos a enfatizar más en ellas. También tenemos que las hembras del parásito son más largas y gruesas que los machos, y los machos tienen una brusa en su extremo posterior para su reproducción, que es como unos tipos de vellosidades que tienen en su extremo más posterior que los ayudan a reproducirse. Esto también nos puede ayudar a diferenciar entre especies, entonces con esto podemos saber si son hembra y macho y de qué especie son. Ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Y los factores de riesgo con mayor importancia son, como lo dijimos, climas tropicales que van a favorecer como tal su maduración, excretas, no usar zapatos, como tal el tener contacto directo con la tierra, que es el lugar donde podemos como contraerlos, por así decirlo, el mal manejo de residuos y el no acceso al agua potable. Todos estos van a ser factores que van a influir a que este parásito se propague con mayor facilidad. Como le decía ahorita nuestra compañera Sara, tenemos dos especies principales. Entonces están la Anclistoma duodenale y la Necantor americanus. Entonces, en la Anclistoma duodenale tenemos que es un gusano más grueso y un poco más largo y tiene forma de C. Su curvatura es principalmente en forma de C. En su cápsula bucal tiene dientes puntiagudos, como lo podemos ver acá en el dibujo, es el café, y tiene una bursa copulátil, que es lo que mencionaba ahorita, que son las vellosidades para que se puedan reproducir con prolongaciones más cortas que la otra especie. Exacto. Y también, como les decíamos, tenemos una segunda especie que es Necator americanus, que esta va a ser más delgada y de menor tamaño. Su cuerpo tiende a ser más recto y con forma de S, por eso lo dibujamos de esa manera, como una S. Su cápsula bucal es más pequeña, si nos damos cuenta, a diferencia del ancilostomado duodenale, no tiene como esos dientes en la boca, sino por el contrario, tiene como dos cápsulas que forman como un ombliquito, no sé. Y también pues esos dientes de igual manera le van a permitir poder generar como todo el proceso de parasitosis de nuestro intestino, que más adelante vamos a explicar cómo. Y la bursa copulatriz, que es la que tienen los machos para la reproducción, en este caso va a ser más larga. También es importante especificar que ambos de estos pertenecen a la familia Ancilostomidae. Entonces, bueno, Entonces, ay, entonces, perdón. como decíamos ahorita, hay una forma de recordar cuál es la forma que se relaciona a cuál parásito. Entonces, como lo podemos ver de la palabra anquilostoma, tenemos que la C de anquilostoma puede ser de la forma del gusano porque es en forma de C. Exacto. Y de nuestro Necator americanus termina en S americanus, entonces por eso lo colocamos así. Y abajo tenemos una imagen como tal de cómo se ve el parásito real visto microscópicamente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar del ciclo de vida. Entonces, como les decíamos, principalmente este parásito se transmite vía terrestre y se cultiva en las heces. Entonces, digamos que las heces del hospedero, es decir, de la persona que tiene ese parásito en su cuerpo, se ven expuestas a condiciones como las que les vamos a mencionar, les mencionamos anteriormente, como climas tropicales y demás. Entonces, esas condiciones específicas de estar de 23 a 30 grados centígrados van a hacer que ellos se cultiven en un periodo de 24 a 48 horas. Luego de que esto pasa y por así decirlo, ellos, por así decirlo, empollan o crecen, van a eclosionar y esto va a generar que surja una larva que en primer lugar vamos a conocer como larva rhabditiforme. La larva rhabditiforme es la primera forma, por así decirlo, de la uncinaria, quien después va a madurar en un plazo de 5 a 10 días para volverse larva filariforme
y esta va a ser la que como tal va a ingresar a nuestro cuerpo y generar todo el proceso de parasitosis. Entonces digamos que esta es la pierna de Pablito, el niño en nuestro caso, el cual se vio expuesto a el ambiente en el que les dijimos. Entonces la oncinaria ingresó y se van a empezar a ver como esas elongaciones en su piel que van a indicar como tal que el parásito está dentro. Entonces, una vez dentro, el recorrido que él tiene que hacer en primer lugar es pasar la epidermis, específicamente la del pie, que fue la que pues, se vio expuesta a esto, entonces la epidermis se atraviesa, él viaja por la sangre y entonces llega al atrio ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Luego, siguiendo su recorrido, llega a la membrana alveolo capilar, que ahorita más adelante les vamos a explicar por qué esto es importante. Luego, él continúa su recorrido, sube hasta el árbol traqueobronquial, continúa hasta llegar a la epiglotis. Y lo que sucede es que cuando uno hace el proceso como tal de deglutir, lo que genera es que va inconscientemente a llevar este parásito por el tracto digestivo hasta que llega al duodeno. Y entonces aquí es donde va a ocurrir todo el proceso de parasitosis, como lo hemos estado mencionando. Entonces, una vez en el duodeno, lo que él hace es que él se adhiere a las paredes del intestino, absorbe la sangre, pero también causa hemorragias y también va a cultivar huevos. Quienes, los que no sean como tal, los que no eclosionen, van a ser llevados por las heces fecales y van a repetir el ciclo. A este ciclo se le conoce como anquilostonias tomasis, anquilostomasis. Y esto va a generar que pues el parásito se pueda seguir propagando y todo lo demás, como les mencionamos anteriormente. Entonces, ahora les vamos a hablar acerca de la fisiopatología del parásito. Entonces, ahorita como decía Sara, el paso por la membrana del velo capilar del parásito es bastante importante, ya que primero puede causar edema intraalveolar y también puede causar eosinofilia, que ¿qué es esto? Como tenemos un parásito en ese momento en la membrana alveolo capilar, los eosinófilos, que son los que están encargados de, por así decirlo, matar a los parásitos en el cuerpo, van a llegar, pero los parásitos en ese momento no van a poder hacer nada, entonces van a empezar a acumularse en los pulmones. ¿Esto qué va a causar como manifestaciones clínicas? Pueden causar tos, pueden causar ardor en la garganta, pueden ocasionar fiebre y pueden ocasionar a la auscultación posibles sibilancias en los pulmones, ya que se van a estar acumulando. Y aquí también es muy importante que como podemos ver en esta radiografía de aquí, podemos ver el síndrome de Loeffler, que si ven los nódulos que están señalados con el círculo rojo, son estos eosinófilos amontonados en esa parte del pulmón. Y eso es lo que nos causa las manifestaciones clínicas. También importante y relacionado a la hemorragia es que este parásito favorece la hemorragia y actúa como anticoagulante, ya que inhibe el factor 7 activado, que es el primero de la vía extrínseca. Así que va a actuar inhibiendo la coagulación y por lo tanto favoreciendo la hemorragia. Bueno, otra fisiopatología importante que vamos a ver es que una vez el ingreso al tracto digestivo, donde les dijimos que va a ser todo el proceso de parasitosis, lo que va a ocasionar es pérdidas sanguíneas porque él va a estar succionando la sangre y a su vez va a causar hemorragias. Como lo decía Pau, él funciona como un anticoagulante, entonces hemorragias por los daños que está generando y entonces esto va a generar muchas pérdidas sanguíneas que al fin y al cabo van a contribuir a la anemia que tiene nuestro paciente, por ejemplo. Otro factor importante es la hemólisis, entonces nuestros eritrocitos van a ser lisados y esto va a generar que se libere la hemoglobina que ellos tienen por dentro. Entonces van a pasar hemoglobulinasas que van a romperla y a su vez esto favorece la anemia que tiene nuestro paciente. Y esto también es importante puesto que al estar el tracto digestivo, por así decirlo, bajo condiciones que no son sanas, o sea, está dañado, él no va a poder hacer el proceso de absorción como siempre lo hace. Entonces, vamos a tener hipoproteinemia, hipoalbulinemia y también vamos a tener poca absorción de hierro, que es muy importante. Y entonces esto va a generar que, como lo sabemos, digamos, la albúmina es muy importante para nuestro cuerpo y al no poderse absorber va a generar muchas deficiencias que al fin y al cabo van a terminar afectando nuestra salud. Entonces, bueno, como les decía, el hierro no se va a poder absorber de manera correcta. Esto va a generar una anemia por uncinariasis, además de que estamos contribuyendo con la hemorragia, con la succión del parásito de la sangre, él también va a hacer que no se pueda absorber hierro. Entonces,
Esto genera anemia por ursinariasis, que es de mecanismo ferropénica, puesto que tenemos hierro insuficiente, y la morfología va a ser microcítica hipocrómica. Algo para que se acuerden de esto es, digamos, podemos imaginar que la médula ósea necesita unos ingredientes específicos para poder hornear eritrocitos de calidad, por ejemplo. Entonces, al no tener, por ejemplo, la cantidad de hierro que debería o tenerlo en pocas cantidades, todo esto va a generar que nuestros eritrocitos sean más pequeños, que tengan menos color en este caso, porque digamos la hemoglobina, como les dijimos, va a ser lisada también, y entonces esto genera que pierda color. Aquí también es importante mencionar que la gravedad del daño que causa el parásito es directamente proporcional a la cantidad de parásito, o sea, a la carga parasitaria intestinal que haya, ya que un parásito puede causar cierto daño, pero la acumulación del daño que causan, o sea, mucha cantidad del mismo parásito va a ser cada vez mayor. Entonces, a mayor carga parasitaria vamos a tener anemia de mayor gravedad y vamos a tener mayor hemorragia intestinal. Y la hemorragia intestinal crónica conlleva a la anemia ferropénica, que es como, recapitulando todo lo que decía Sarisa ahorita, la anemia que tenemos es primero, porque el parásito, al actuar como anticoagulante, favorece la hemorragia intestinal y él inhibe la absorción de hierro. Entonces, vamos a tener bajo hierro en la sangre y vamos a tener mayor eliminación, o sea, hemorragia de sangre. Ahora, Saris va a poner un Kahoot y chao. Muchísimas gracias. Gracias.